¿Realmente están ocurriendo más desastres? Terremotos, inundaciones, incendios forestales, huracanes, deslizamientos de tierra y temperaturas extremas. En los últimos años, parece que las noticias están llenas de desastres naturales. Prácticamente todos los días aparece una nueva imagen. Una ciudad inundada, un bosque completamente cubierto por las llamas, una carretera destruida por un deslizamiento o personas evacuando sus hogares. Y esto provoca una pregunta que cada vez más personas se hacen. ¿Qué está pasando con nuestro planeta? ¿Realmente la Tierra está atravesando una etapa con más desastres naturales? ¿Estamos entrando en una época especialmente peligrosa? ¿O simplemente ahora podemos enterarnos de lo que ocurre en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos? La respuesta no es tan sencilla. Para entenderlo, primero tenemos que separar varios fenómenos que normalmente agrupamos bajo una misma palabra: desastre. Un terremoto no funciona de la misma manera que un huracán. Una inundación no tiene el mismo origen que un incendio forestal. Y una erupción volcánica no depende de las mismas condiciones que una ola de calor. Cada fenómeno tiene sus propias causas. Algunos forman parte de procesos naturales que llevan ocurriendo durante millones de años. Otros están siendo influenciados por cambios ambientales que estamos observando actualmente. Y algunos desastres se vuelven mucho más graves simplemente porque cada vez hay más personas viviendo en zonas expuestas. Este último punto es fundamental. Imagina dos terremotos exactamente iguales. Uno ocurre en una región prácticamente deshabitada. El otro ocurre debajo de una ciudad con millones de habitantes. El fenómeno natural puede ser similar, pero el desastre puede ser completamente diferente. Por eso, cuando hablamos de desastres naturales, debemos distinguir entre el peligro y el riesgo. El peligro es la posibilidad de que ocurra un fenómeno. El riesgo depende también de cuántas personas, viviendas, carreteras, hospitales y sistemas económicos están expuestos. Y durante las últimas décadas la población mundial ha crecido enormemente. Las ciudades se han expandido, se han construido viviendas en costas, montañas, valles y zonas cercanas a ríos. Millones de personas viven actualmente en lugares donde pueden ocurrir terremotos, huracanes, inundaciones o incendios. Esto significa que incluso cuando un fenómeno natural no está aumentando, sus consecuencias pueden ser cada vez mayores. Pero aquí aparece otra pieza del rompecabezas. El clima también está cambiando. Y esto sí puede influir en determinados tipos de fenómenos extremos. Las temperaturas globales han aumentado. Los océanos están absorbiendo una enorme cantidad de calor. Y una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua. Esto puede favorecer episodios de lluvias extremadamente intensas en determinadas circunstancias. También puede contribuir a aumentar el calor extremo y, en algunas regiones, favorecer condiciones más secas que incrementan el riesgo de incendios. Pero hay algo que el cambio climático no explica: los terremotos. Los terremotos ocurren principalmente debido al movimiento de las placas tectónicas, y esas placas continúan desplazándose independientemente de que la temperatura global aumente o disminuya. Por eso, no podemos decir que el cambio climático esté provocando todos los desastres que vemos en las noticias. La realidad es mucho más compleja. Entonces, si no todos los fenómenos tienen la misma causa, ¿por qué parece que están ocurriendo tantos al mismo tiempo? Para responder esa pregunta tenemos que mirar primero hacia uno de los lugares más dinámicos de nuestro planeta, el Cinturón de Fuego del Pacífico. Alrededor del Océano Pacífico existe una enorme zona donde se concentra una gran cantidad de actividad sísmica y volcánica. Se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Aquí se encuentran varias placas tectónicas que interactúan constantemente. Algunas se separan, otras chocan, y en determinados lugares una placa puede hundirse debajo de otra. Estos movimientos generan una enorme cantidad de energía, y cuando esa energía se libera de manera repentina, sentimos un terremoto. Por eso países como Japón, Indonesia, Chile, Perú, México y Nueva Zelanda experimentan actividad sísmica con frecuencia. Esto no significa que la Tierra esté más activa. Simplemente porque nosotros estemos viendo varios terremotos en las noticias, el planeta siempre ha estado en movimiento. La diferencia es que ahora podemos observar prácticamente todos esos acontecimientos. Hace apenas unas décadas, un terremoto ocurrido en una región remota podía tardar horas o incluso días en convertirse en noticia internacional. Hoy puede aparecer en nuestros teléfonos prácticamente en tiempo real. Una persona en México
puede ver imágenes de un terremoto ocurrido en Asia minutos después. Al mismo tiempo, alguien en Europa puede estar viendo una inundación en América, y alguien en Estados Unidos puede recibir imágenes de un incendio ocurrido al otro lado del planeta. Esto crea una sensación muy particular. Parece que todos los desastres están ocurriendo simultáneamente, pero en realidad estamos viendo acontecimientos que antes permanecían separados por distancia y tiempo. Sin embargo, hay fenómenos que sí están mostrando cambios importantes. Uno de ellos es el calor extremo. En diferentes regiones del planeta se han registrado temperaturas extraordinariamente altas. Y esto es especialmente importante porque el calor no solamente afecta a las personas, también puede aumentar la evaporación del agua, secar la vegetación y aumentar el riesgo de incendios en determinadas condiciones. Los incendios forestales son otro ejemplo. El fuego necesita combustible, necesita condiciones adecuadas para propagarse, y cuando coinciden altas temperaturas, vegetación seca y viento, un pequeño incendio puede convertirse rápidamente en una emergencia enorme. Pero tampoco podemos decir que todos los incendios forestales sean consecuencia directa del cambio climático. Las causas pueden incluir rayos, actividades humanas, fallas eléctricas y otros factores. Lo que puede cambiar es el entorno en el que esos incendios ocurren. Y aquí llegamos a otro fenómeno que aparece constantemente en las noticias: las inundaciones. Una inundación puede producirse cuando cae una cantidad de lluvia extraordinaria en poco tiempo. También puede ocurrir cuando un río supera su capacidad, o cuando una tormenta tropical lleva enormes cantidades de agua hacia una región. En las ciudades, el problema puede ser todavía mayor. El concreto y el asfalto impiden que una gran cantidad de agua penetre rápidamente en el suelo. Cuando llega demasiada lluvia en poco tiempo, los sistemas de drenaje pueden quedar completamente superados, y entonces las calles pueden convertirse en verdaderos ríos. Pero existe una pregunta todavía más interesante. ¿El cambio climático está haciendo que estos fenómenos extremos sean más frecuentes o más intensos? La respuesta depende del fenómeno. En algunos casos, existe evidencia científica sólida de una relación. En otros, la conexión es mucho más complicada, y entender esa diferencia es fundamental, porque si culpamos al cambio climático de absolutamente todo, terminamos ignorando otras causas importantes, y si ignoramos completamente el cambio climático, también estamos dejando fuera una parte importante de la realidad. Entonces, ¿qué fenómenos están siendo realmente afectados por el calentamiento del planeta?